Bienvenidos a Risky Talks, este nuevo segmento en el canal de podcast de Fundación ICBC, donde exploramos la intersección entre la actualidad internacional, la geopolítica y los negocios desde una perspectiva de riesgo. Acompáñanos en cada episodio mientras conversamos con expertos, analizamos los fenómenos internacionales más relevantes y exploramos temas profundos relacionados con los riesgos globales que moldean nuestro mundo. ¿Estás listo para sumergirte en el mundo del riesgo global? Entonces, prepárate para Risky Talks. Comencemos. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo episodio de Risky Talks, acompañado como siempre por Julieta y Esteban. ¿Cómo andan, amigos? ¿Qué tal? Lindo verlos de nuevo. ¿Qué tal, ese? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Más que bien porque hoy tenemos un invitado especial, Juan Vázquez, doctor en Economía y profesor de la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Juan, es un placer tenerte acá en nuestro podcast. Agradecidos de que hayas aceptado la invitación a Risky Talks. Bueno, el placer es mío. Muchas gracias por la invitación y bueno, es un placer estar aquí para poder discutir de todo lo que vamos a discutir hoy, ¿no? Que es un tema, son temas apasionantes, además justo en la época que nos ha tocado vivir, ¿no? Exactamente. Bueno, Juan, me imagino que estarás de acuerdo que estamos viviendo un 2025 muy movido. Estamos en un momento que muchos analistas ya califican como un punto de inflexión para el mundo, con tensiones comerciales en aumento, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, y, entre otras cosas, una Europa buscando su lugar en el tablero global. Y por esto último es que nos pareció una muy buena idea conversar contigo para ayudarnos a navegar el mundo de los riesgos y tener tu visión desde Europa sobre ellos. Por eso, Juan, quisiera arrancar preguntándote qué hace este año para vos o para ti que sea un punto de inflexión para la geopolítica y también en los negocios. Pues llevamos ya varios años, ¿no? En una tendencia rupturista con el orden internacional que venía rigiendo pues, las relaciones internacionales a nivel político, económico, etcétera, ¿no? Y las relaciones entre los países, pues vivimos ya unos 5 o 10 años en los que se estaba rompiendo y este año, con la victoria de Donald Trump, pues ha saltado por los aires, ¿no? De hecho, la ruptura definitiva del orden internacional basado en reglas, yo creo que la vamos a ver, la estamos viendo en este 2025 y Trump es reflejo de ello, ¿no? Y se ha roto pues ese andamiaje, ese edificio que le ha permitido a Estados Unidos liderar el orden internacional en los últimos 80 años, pues es el propio, ¿no? El propio líder de este edificio el que ha empezado a desmontarlo, ¿no? La diferencia de liderar el mundo desde una perspectiva multilateral a buscar pues, beneficios, réditos políticos, económicos a corto plazo de forma unilateral, pues rompe con esa idea, ¿no? Del liderazgo del orden internacional basado en reglas. Después se confirma también, obviamente, este retorno del Estado como un actor clave en las relaciones económicas a nivel internacional, la política industrial, los aranceles. Hace apenas 10 años hablar de aranceles era prácticamente hablar de algo del siglo XIX y hoy en día es algo que está copando todos los titulares y la mayor parte de artículos económicos hablan de ello, ¿no? Y es algo que en las universidades tenemos que volver a hablar de ello, ¿no? Algo que estaba prácticamente enterrado. Después también hay otro punto muy importante, creo que es que en el caso, por ejemplo, europeo también se confirma, es esa ruptura, por ejemplo, con la visión más liberal o incluso de la austeridad a nivel de política económica. Esto es muy importante también a nivel geopolítico. El gobierno alemán anuncia un plan de estímulo, ¿no? En infraestructuras y también en la industria militar, y esto rompe por completo pues, el paradigma, ¿no? de económico que hizo o que fundamentó la creación del euro, también es fundamental a nivel internacional. Y pues hay otro punto también que creo que es clave y es la cuestión de la transición energética, porque con la victoria de Trump, Estados Unidos renuncia a liderar esa transición energética y estamos en un contexto, venimos del 2024, en el que digamos que por primera vez en un año completo se supera el umbral de 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales y probablemente se siga confirmando durante este año. Es decir, estamos en un momento muy grave y Estados Unidos renuncia a liderar esa transición energética y por lo tanto le deja la autopista, ¿no? Por completo para liderarla a China, ¿no? Y yo creo que todo esto hace que estemos en un contexto pues, totalmente ya nuevo, ¿no? Es decir, ya no tiene nada que ver el mundo actual con el de hace 10, 15 años, ¿no? Juan, ahí te hago una consulta vinculada a un tema que vos
trajiste a la mesa, que es la necesidad de Europa de aumentar su gasto militar en defensa, vinculado claramente a un rearme de sus capacidades militares. Y ahí tengo dos preguntas. ¿Cómo lo están viendo o cómo pensás que eso va a pasar de la economía política desde las sociedades europeas que van a tener que aceptar que sus gobiernos gasten más en defensas y definitivamente gasten menos en estado y bienestar? Si eso, digo, hoy lo ves posible en las sociedades europeas, si está calando hondo esta necesidad de que Europa tiene que cambiar, si es una cuestión que va a comenzar a construirse una narrativa para que haya un apoyo social. Y lo segundo, ¿qué pasa con la industria armamentística europea? Uno vio en estas últimas semanas que los índices de las empresas europeas que cotizan en bolsa están aumentando porque hay el mercado está viendo que eso es un sector que va a tener mucha demanda, pero digo, esas empresas europeas están en capacidad de abastecer la demanda justamente en poco tiempo de una oferta que uno no sabe si efectivamente existe. ¿Cómo está viendo ese proceso de la industria europea en materia armamentística? Bueno, pues esa es la gran pregunta ahora, ¿no? Porque en Europa pues discusiones, ¿no? En cada país acerca de cómo enfocar esto, pues depende en función también, ¿no? De los distintos sectores de la sociedad, de los países, de pues, los grupos de presión también, se enfoca de manera distinta, ¿no? Hay una visión, ¿no? Que pone encima de la mesa que pues, cambiar el paradigma y aumentar el gasto pues, puede ser algo malo o algo bueno, digamos que hay esta discusión, ¿no? Es decir, romper con la austeridad. Y yo creo que ese paso ya se ha dado porque probablemente Alemania era uno de los últimos países que quedaba, ¿no? Por romper ese ordoliberalismo, ¿no? Digamos, ese objetivo de mantener los presupuestos muy controlados, de mantener la regla del déficit, etcétera. Eso ya con este nuevo gobierno parece que ha quedado atrás y por lo tanto ya da margen para también impulsar ese gasto en el ámbito militar. Y después hay otro debate también que se está poniendo encima de la mesa y es probablemente si cambiamos ese paradigma y se aumenta el gasto, también se puede aumentar el gasto social. Es decir, que no tiene por qué ser hacerse uno a costa del otro, ¿no? También hay este debate encima de la mesa. Hay, digamos, visiones que dicen que sí, que pues apostar por uno implica la renuncia del otro, y hay otra parte que pone encima de la mesa el argumento de que una vez que se rompe, ¿no? Con esta visión de la austeridad, ¿no? Del control férreo del gasto público, del déficit, etcétera, pues da margen a ampliar también en otros sectores, ¿no? Este gasto. Ahora bien, también está la parte más antimilitarista, ¿no? De sectores que, bueno, pues por ejemplo, en el caso de España, ¿no? Es verdad que esto genera mucho debate de si realmente tiene sentido, ¿no? Que ahora digamos, Europa se meta en este proceso, ¿no? De guerra armamentística con las grandes potencias a nivel internacional, etcétera, ¿no? Es decir, hay también parte de resistencia, pero en general parece que hay cierto consenso. Y después está la parte más técnica, ¿no? La parte industrial, etcétera. Bueno, creo que la guerra de Ucrania pone encima de la mesa claramente la debilidad, ¿no? de la tecnología militar europea y la capacidad industrial. Es decir, Europa no tiene la capacidad para sustituir ¿no? el respaldo a todos los niveles estadounidenses a nivel militar de un día para otro porque no tiene una industria capaz de reponer esto. De hecho, uno de los debates es que este aumento en el gasto puede ser el aumento de la importación también de gran parte, ¿no? de los materiales militares desde Estados Unidos, porque en Europa no hay la capacidad suficiente para sustituirlo, obviamente, ¿no? Claro, de un plan aquí a décadas, pues a lo mejor sí, pero a corto plazo es imposible, claro. Es interesante ese punto porque la discusión entre Francia y Alemania también parece haber una pequeña falta de sintonía donde Francia está diciendo tiene que ser compras a empresas europeas de armamento, no a las norteamericanas, porque justamente no le vamos a dar el negocio a las americanas en este contexto de autonomía estratégica. Y bueno, y creo que Alemania dice, no llegamos únicamente con nuestros recursos, vamos a necesitar una transición y en ese sentido la industria militar y el complejo militar norteamericano sigue siendo un aliado que no podemos prescindir en el corto plazo. Entonces también hay una cuestión ahí interesante, a ver cómo en estos próximos meses se diluye esa tensión. Sí, por supuesto, ahí está el gran conflicto, ¿no? Entre Francia y Alemania, que al final son las dos voces importantes, ¿no? Las más importantes dentro de Europa y bueno, pues al final se va a dirimir ahí. También hay que tener en cuenta que Francia siempre ha sido un país que, ¿no? ha visto esto, todo lo que tiene que ver con pues, la autonomía militar y bueno, en general estratégica
de Europa y de la propia Francia, pues digamos, de forma mucho más clara que Alemania, ¿no? Que es un país que hasta hace poco medía las relaciones internacionales a través simplemente de relaciones mercantiles, ¿no? Es decir, si un trato a nivel internacional implicaba reducción de costes o era eficiente a nivel económico, se hacía, es decir, no se ponía encima de la mesa ningún aspecto estratégico, geopolítico de dependencias. Obviamente esto salta por los aires con el tema de Rusia y el gas, ¿no? Pero hasta hace poco estaba en ese paradigma y por lo tanto es normal que le cueste más moverse, ¿no? en esto nuevo, aunque realmente el nuevo gobierno, como decíamos, pues ya está avanzando hacia una nueva perspectiva. En esa tensión que marcás, era algo que ya se empezaba a ver, era cuando la Unión Europea negociaba acuerdos de libre comercio. En la negociación de acuerdos de libre comercio encontrábamos en la Unión Europea, por un lado, la Comisión de Comercio muy embebida en una lógica de aperturas de mercado, de beneficios económicos y una dificultad de hacer congeniar algunos objetivos europeos que aparecían en la idea de la autonomía estratégica o vinculados a cambio climático y que era difícil llevarlos a cabo en las negociaciones. O sea, lo que de repente Europa tenía que dejar de lado en ambición de mercados para poder, entre comillas, pagar un mayor compromiso a las contrapartes en cambio climático, generaba tensión en la mesa de negociaciones. ¿Cómo ves que esto empiece ahora, en este nuevo momento de reconfiguración del orden internacional, a manifestarse? Bueno, en general es verdad que ahora hay dos partes, ¿no? Dentro de la Unión Europea, ¿no? La parte más interna, que es la primera y la más importante, es decir, sentar las bases de llegar a acuerdos comunes o llegar a mínimos comunes para poder, ¿no? Ponerse de acuerdo y empezar a negociar y negociar internacionalmente, ¿no? Con el resto del mundo o pensar la estrategia de puertas afuera, ¿no? Lo primero es realizar un consenso fuerte dentro y esto es muy difícil, el ponerse de acuerdo, ¿no? Hay digamos que distintas formas de ver, ¿no? el contexto actual y cada vez es verdad que hay más consenso, ¿no? Si pensamos en la Unión Europea hace 10 años o 15 y ahora, pues es verdad que la integración, ¿no? Incluso la visión de las cosas es mucho más común ahora que antes. Y después está la parte internacional, en que una vez que se parte de esos consensos mínimos a nivel nacional, está la parte de la negociación internacional, ¿no? Y pasa un poco con el acuerdo de Mercosur. Yo creo que ahora es verdad que hay más conciencia, ¿no? de la necesidad de que sea la Unión Europea el actor que empiece a llevar la voz cantante, ¿no? Las negociaciones internacionales, más allá de los intereses de los estados a nivel nacional, precisamente porque tiene mucho más peso, ¿no? Y en este sentido, en la Unión Europea también se ve como una potencia en esta forma de negociar a nivel internacional basada en reglas, ¿no? En el multilateralismo, en llegar a acuerdos muy concretos que defiendan pues, reglas básicas a nivel internacional, como todo lo que tiene que ver con la transición energética, el cambio climático, las emisiones. Y creo que ahí en ese contexto se ve fuerte, se ve cómoda, se maneja bien. El problema de la Unión Europea es que no se maneja nada bien en un contexto nuevo que vemos ahora, que es esa ruptura, ¿no? de las reglas a nivel internacional. Se maneja muy mal porque no está acostumbrado como actor geopolítico. Y creo que en ese contexto, ¿no? Siempre que encima de la mesa haya que negociar este tipo de cosas, se ve más cómodo y creo que puede sacar adelante medidas muy ambiciosas, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, como el acuerdo con Mercosur, ¿no? Y hablando de acuerdo con el Mercosur y hablando un poco de comercio, una tendencia que es previa a Trump en la Casa Blanca era esto de la seguridad nacional como principio rector del comercio. Es el que dominaba la competencia estratégica entre potencias. Y te quería preguntar si existe esta visión en Europa para sus industrias estratégicas. Lo vimos el año pasado con el tema de los automóviles, eléctricos sobre todo. Y eso te pregunto si existe una visión ofensiva o es solo una postura defensiva frente justamente a lo que hacen otras potencias. Pues diría que ambas, ¿no? Es verdad que históricamente ahí la Unión Europea, como digo, no se ha defendido muy bien porque ha visto más las relaciones económicas internacionales como llegar a acuerdos, ¿no? De win-win a nivel económico. Es decir, si yo puedo llegar a un acuerdo que me permita, pues, importar algún tipo de mineral, energía, etcétera, de forma barata y eficiente, pues lo hago más allá de las dependencias. Es decir, pesaba más esa parte, ¿no? De reducción de costes, de eficiencia, etcétera, más Ujú. allá de la seguridad, de la industria nacional, etcétera, ¿no? En este caso regional.
Pero es verdad que en los últimos años se ha ido acelerando esa visión más interna y más estratégica de determinadas industrias, en parte a nivel defensivo y en parte a nivel ofensivo. Por ejemplo, ¿no? En los últimos años ha habido distintas, sobre todo desde la pandemia, ¿no? Distintos planes para impulsar, digamos, ciertas industrias, ¿no? Por ejemplo, la ley de chips, ¿no? Que Ujú. de nuevo ve la industria de los semiconductores como estratégica a nivel europeo y se lanza un plan para aumentar también la producción de chips dentro de la Unión Europea. Este es un poco un plan similar, ¿no? Por ejemplo, a la ley de chips en Estados Unidos o a los planes de China, por ejemplo, para impulsar los chips. De distinta manera, ¿no? Pero la idea general es la misma. Después, la ley de materias primas críticas, en la que se hace una lista, ¿no? De distintas materias que van a ser críticas, que son y que serán en los próximos años, de tierras raras, minerales estratégicos, cómo moverse en ese contexto en el que la Unión Europea tiene mucha dependencia. Después, todo lo que tiene que ver con la tecnología dual, que también se puede utilizar en el ámbito de la defensa. Se lanzan distintos planes a nivel energético, el Repower EU, por ejemplo. Después, a nivel digital y ciberseguridad, también distintas industrias. Limitar un poco las compras, por ejemplo, estratégicas de otros países. Hace 2 años más o menos, Costco intenta comprar o hacerse, ¿no? Digamos, con la logística de un puerto alemán y ahí eso crea, pues, que hace saltar, ¿no? Por los aires, digamos, ese consenso que había, ¿no? En cuanto a inversión extranjera que pueda afectar a la seguridad nacional bueno, como es que en el país se empieza a debatir esto también y se lanza también, bueno, presiones también de China contra Lituania. Y en ese sentido, pues, digamos que la Comisión Europea también lanza, digamos, medidas para evitar que potencias extranjeras utilicen, ¿no? Este tipo de medidas para presionar a algún país a nivel individual de la Unión Europea. Entonces, esto es a nivel defensivo, es decir, si hay alguna inversión dentro de la Unión Europea, alguna restricción de una potencia extranjera o de un país extranjero, pues la Comisión Europea puede entrar a analizar, ver si están aplicando algún tipo de coerción, limitarla, pues sancionar a este país o a esta potencia, ¿no? En función de, ¿no? De forma común, si le pasa a un país de la Unión Europea, pues la Comisión Europea entra a analizarlo, ¿no? Para tener más fuerza común. Es decir, se ve esa parte dual, ¿no? De impulsar ciertas industrias estratégicas a nivel interno, diversificarlo a nivel internacional y también frenar determinadas inversiones que pueden ser o que se pueden considerar peligrosas, ¿no? En este sentido, ¿no? Esta es un poco la idea general, ¿no? Que se puede aplicar. Con respecto a esto que está diciendo vos y el rol de China, digo, ¿ves que a partir de, bueno, un distanciamiento entre Europa y Estados Unidos con la administración Trump, Europa tenga mayor margen de maniobra para tener un vínculo con China no subordinado a las lógicas de desacople que presionó Washington, que hemos visto que la Comisión Europea en los últimos años ha endurecido mucho las políticas comerciales, tecnológicas con China, y en ese sentido tener un nuevo vínculo, un diseño del vínculo siendo más cooperativo que conflictivo? ¿O crees que también el vínculo con China, dado los intereses comerciales y industriales que se ven afectados por su sobrecapacidad industrial, la Comisión Europea y Europa va a seguir nada, teniendo una postura mucho más restrictiva con China? Bueno, la verdad es que en los últimos años la Unión Europea ha intentado llegar a acuerdos con China o, bueno, o tener una visión hacia China distinta de la que tiene Estados Unidos, ¿no? Se ha intentado desmarcar, pero con matices simplemente, ¿no? Porque al final, pues bueno, siempre nos ha considerado un aliado, obviamente, ¿no? Y siempre ha estado más cerca de las posiciones de Estados Unidos, aunque con matices un poco menos agresivos, digamos, ¿no? Ujú. Y en la práctica muchas veces, pues eran muy parecidas las políticas, ¿no? Por ejemplo, de restricción tecnológica en materia de chips, por ejemplo, etcétera, pues a veces incluso se aunaban, ¿no? Las estrategias contra China. Aquí hay que recordar algo que es muy interesante y es que justo antes de la victoria de Biden en las anteriores elecciones, la Unión Europea y China llegaron a un acuerdo, el Acuerdo Integral de Inversiones, ¿no? Bueno, era un acuerdo mutuo en el que Estados Unidos no participaba y que, bueno, buscaba, ¿no? Que se acercasen relaciones económicas entre China y Europa, ¿no? Y justo gana las elecciones Biden y todo se congela, ¿no? Se para. También es verdad que ahí, pues de nuevo, veníamos de la administración Trump, la autonomía estratégica ganaba más peso, se buscaba, ¿no? Moverse de forma más autónoma a nivel internacional y de repente llega Biden de nuevo y ya se piensa que, bueno, pues la necesidad de la autonomía estratégica, no de palabra, pero sí en la práctica, pues la autonomía estratégica a lo mejor ya se puede relajar un poco, porque con Biden sabemos que vamos a tender lazos. Y es verdad, así fue. Es decir, Biden buscaba, ¿no? Digamos, confrontar contra enemigos, atrayendo a sus aliados a la vez y pues teniendo una estrategia más o menos conjunta, ¿no? Por ejemplo,
buscar restricciones contra Rusia, contra China, pero atrayendo aliados. Pues sé que necesito a la Unión Europea, sé que necesito a Japón, sé que necesito a Corea del Sur, sé que necesito al Reino Unido, a Australia, e intento, a Canadá, intento crear una estrategia en la que más o menos los pueda integrar. Pero, de nuevo, llega la administración Trump y volvemos a la casilla de inicio, ¿no? Que aquí también en Europa poníamos encima de la mesa en las elecciones más recientes que no se habían hecho los deberes. Es decir, hemos tenido la oportunidad durante estos años de ganar esa autonomía, no se ha acelerado lo suficiente y ahora llega Trump y no estamos preparados de nuevo, ¿no? Esa es un poco la idea. Y de forma también muy interesante hemos visto cómo en estos meses, ¿no? Estos meses de 2025, se ha visto cómo se está empezando a cambiar el discurso hacia China, porque se empiezan a lanzar, digamos, bueno, en distintos contextos, pues titulares, ¿no? Von der Leyen, por ejemplo, lanza algún titular pues tendiendo la mano a China, etcétera, lo que nos hace ver que es probable que se relaje la posición hacia China y se intente llegar a algún tipo de acuerdo común, porque es verdad que hay pues nexos ahora mismo en determinados puntos se está más cerca de China que de Estados Unidos. Por ejemplo, la transición energética, ¿no? Esto que puede parecer, ¿no? El que está más cerca de China que Estados Unidos si se lo dicen a alguien hace 15 años o 10, pues a lo mejor no le explota la cabeza, pero ahora es verdad. Es decir, a nivel transición energética, ahora mismo China está más cerca, ¿no? Y a lo mejor se puede empezar a tender puentes en ese sentido. Ahora bien, está la parte, ¿no? Más competitiva y que aquí sí que hay mucho miedo, el caso de Alemania, por ejemplo, que China empieza a competir en sectores que pueden destrozar la industria europea, ¿no? Y aquí lo que comentabas de los aranceles de los coches eléctricos, claro. Aquí Alemania, que tiene un modelo productivo que tiene que ver con las manufacturas, con determinadas manufacturas que son clave a nivel internacional, por ejemplo, el sector del automóvil, exportar automóviles a todo el mundo, y llega a China y empieza a competir contigo, no solo competir, sino que mejora la tecnología, mejora en costes, inunda los mercados del mundo y te gana a ti en prácticamente todos los sectores, y también inunda los mercados europeos, y encima dentro de China ya no tienes tanto mercado como antes. Entonces ahí, en esa parte sí que es muy difícil ver cómo se puede manejar. Es verdad que también se ha puesto encima de la mesa la posibilidad de que empresas chinas, por ejemplo, el sector del automóvil, abran fábricas en Europa y transfieran tecnología. Esto es algo que ¿no? Se parece que se está discutiendo dentro de las instituciones europeas, pero no sé si China cederá ahí, ¿no? Pero bueno, se empieza a poner encima de la mesa algún tipo, ¿no? de vínculos que se pueden establecer para mejorar las relaciones y, pues de la misma forma, pues depender menos de Estados Unidos. Al fin y al cabo, que a la vista está, ¿no? Y ahora un poco es lo que se está discutiendo en Europa, que ya no son aliados, ¿no? Que es muy, muy fuerte decir esto, pero no lo es, ¿no? La Unión Europea está en un juego de balanceos entre Estados Unidos y China y es muy difícil imaginarse una Unión Europea confrontando a los dos, con lo cual esta es una posición de tener que ajustarse en las decisiones y tener que tener mucha cintura, que como vos venías explicándonos, esto tiene un equilibrio de interés doméstico, doméstico interno europeo muy sensible, con los sectores que buscan la autonomía con Estados Unidos, a la vez tensionan con aquellos que se ven amenazados por la competencia con China. Y entonces la capacidad de la Unión Europea como institución, de la Comisión Europea para actuar, está condicionada a su capacidad de aunar, de canalizar las tensiones que se dan en el proceso europeo. Y en las últimas semanas hemos visto resultados electorales que señalan algunas banderas rojas respecto de la creciente polarización política europea, la emergencia de opciones euroescépticas cada vez más profundas. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo analizás el escenario de riesgos frente a la conjunción de este complejísimo escenario internacional, pero una Europa donde las fuerzas centrífugas, las fuerzas disruptivas cobran cada vez más peso? Aquí, si se ve desde fuera, yo creo que se entiende bien, ¿no? Lo que planteas ahora, ¿no? La dificultad de este contexto, ¿no? Tanto China como Estados Unidos prefieren, ¿no? intentar negociar y empujar las contradicciones de los estados europeos a nivel individual más que, digamos, negociar como un actor común con la Unión Europea, porque sabe que tiene mucho más fuerza si es capaz de presionar a un estado a nivel individual. Por ejemplo, vemos cómo, pues, dentro de todo el grupo que rodea a la administración Trump intentan pues apoyar pues por ejemplo en el caso alemán, ¿no? de influir en las elecciones alemanas y en general
en Europa el pues, intentar apoyar a, digamos, fuerzas que sean euroescépticas o que no quieran ir en la línea en la que va más o menos la Unión Europea ahora, ¿no? De ganar autonomía, etcétera, sino que buscan más eso que llaman la Europa de las naciones, que buscan más ¿no? la perspectiva estatal, que buscan más una estrategia más individual, etcétera, porque saben que ahí pueden romper o pueden ganar más posiciones, ¿no? Estados Unidos en este caso y China también. Con China hay un ejemplo muy bueno. Eh, Cuando se votaron los aranceles a los coches eléctricos, pues bueno, votaron los distintos países y hay países que votaron a favor, países que votaron en contra y países que se abstuvieron, ¿no? Y China esperó a esta votación para después, ¿no? Hacer inversiones o no con los países que votaron a favor, en contra o se abstuvieron. Y el caso de España es muy significativo en este sentido porque España se abstuvo en esta votación y después de esta votación eh, China aprobó, ¿no? que sus empresas pudieran hacer una inversión en el sector de las baterías en España. En este caso fue una joint venture entre Stellantis y CATL, la gran empresa de baterías china. Y esto se aprobó, dio el visto bueno el gobierno chino, una vez que sabe el voto de español en este caso, ¿no? Y esto es muy significativo porque vemos desde las dos posturas cómo intentan presionar las contradicciones internas de la Unión Europea. Entonces, esto, si lo traemos hacia adentro, vemos como es muy importante para la Unión Europea como actor el ser capaz de tener mecanismos amortiguadores y ir hacia una integración más fuerte y hacia una visión común más fuerte para poder superar estos problemas, ¿no? Por ejemplo, vemos el caso de países, ¿no? El caso de, por ejemplo, de Hungría, ¿no? Yendo a la contra, ¿no? De ese consenso que hay ahora mismo en Europa. Entonces, eso siempre va a estar ahí, esa tendencia va a estar ahí y es muy importante, ¿no? En este caso la Unión Europea, que sea capaz de tener esos amortiguadores, que sea capaz de generar un consenso fuerte para que pues, la victoria en un determinado país no pueda romper esa estrategia, porque fácilmente las potencias extranjeras pueden tirar de ese hilo, ¿no? Y de hecho lo van a hacer, van a apoyar campañas, van a apoyar a nivel económico, van a apoyar a nivel mediático, y eso, pues, al final lo que busca es empujar las contradicciones dentro de la Unión Europea, ¿no? Y ahí, Juan, la pregunta, la mirada latinoamericana con respecto a Europa, es que algo que dijiste vos, con la administración, cuando ganó Biden, la élite europea pensó que Trump era un punto fuera de la curva, Ujú. y que con Biden volvía a la normalidad una curva en la política norteamericana. Entonces, bueno, como dijiste vos, nuevamente se relajaron la idea de una autonomía estratégica y de pensar estratégicamente el rol de Europa en el mundo. Creo que la victoria de Trump y este Trump 2 vuela por los aires eso y se dieron cuenta que el cambio es estructural. Digo que esta lógica más nacionalista de los Estados Unidos, de romper el orden basado de reglas, puede durar mucho tiempo y me parece que ese despertar aparece recién en este año. Y eso que me parece que, como bien decía Julieta, implica no solamente ajustes, sino más bien medidas de largo plazo y es las que me parece vamos a empezar a ver con la complejidad que tiene eso. Porque en el tablero doméstico, Bruselas, el internacional, eso requiere, bueno, una complejidad no solamente analítica, sino también en las acciones y en los consensos. Entonces, desde acá, desde América Latina, se ve que es un momento muy bisagra y donde la pregunta de los liderazgos aparece a flor de piel. ¿Están los liderazgos europeos capacitados y con las capacidades intelectuales y políticas de afrontar este momento bisagra? ¿O no? Me parece que ese es un gran desafío para pensar cómo se gestionan los riesgos. Claro, yo creo que ahora el momento es de, de tal magnitud, ¿no? El problema es de tal magnitud que tiene que haberlos. Es decir, porque ahora mismo yo creo que la Unión Europea como actor político se está jugando su futuro por completo. Este Mm. momento es clave. Es verdad que en los últimos años hemos visto cómo, en general, la Unión Europea, que esto ya casi es una broma, ¿no? Interna, y bueno, yo creo que a nivel internacional la imagen es la misma, ¿no? Que la Unión Europea necesita golpes muy fuertes. Recibir golpes muy fuertes para reaccionar, ¿no? Pensemos en la pandemia, pensemos en la guerra de Ucrania y ahora pensemos en la victoria de Trump. Pero es verdad que a través de estos golpes se han lanzado, digamos, muchos planes, medidas, etcétera, que han sido muy importantes y que han avanzado mucho, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que hace
en la crisis del euro, ¿no? La crisis del euro, las medidas que había, ¿no? de austeridad, el Banco Central Europeo que pues, no se negaba a intervenir en, digamos, los mercados de deuda, comprando deuda en los mercados secundarios de los países, y eso lo que provocaba era disparar las primas de riesgo de los países del sur, etcétera. Es decir, no había ningún acuerdo en esos mínimos, ¿no? Y hoy eso está superado, ¿no? La pandemia, por ejemplo, después de la pandemia, con la pandemia, se superó esto, se emitió deuda común, se lanzaron los fondos Next Generation, digamos, planes industriales comunes que pueden parecer, ¿no? Es verdad que no son tampoco planes gigantescos, pero dentro de lo que es la Unión Europea, son avances muy fuertes. Y después, sobre todo, la coordinación en la respuesta a la guerra de Ucrania, cómo rápidamente se tomaron decisiones, sanciones, distintas medidas, ¿no? Después ahora, con la reacción de Trump, rápidamente se reúne la Unión Europea y toma la decisión de ese rearme. Digamos que es verdad que cuando llegan situaciones límite, la Unión Europea es capaz de reaccionar. ¿Cuál es la cuestión? Si esa reacción da para hacer cambios estructurales suficientemente grandes para convertir a la Unión Europea en un actor político que sepa moverse en lo que comentabais ahora, ¿no? En este contexto de Estados Unidos y China, ¿no? De las dos grandes potencias, obviamente, que hay ahora mismo en el tablero, una en decadencia que está implosionando realmente porque está haciendo saltar por los aires todo el sistema internacional que le permitió liderar el mundo, y China que está intentando, pues, digamos, em, establecer su liderazgo a nivel mundial de distintas formas, ¿no? A nivel productivo, comercial, tecnológico, etcétera, ¿no? Entonces, para que la Unión Europea sea un actor que pueda manejarse ahí, pues tiene que haber esos liderazgos. Y bueno, pues parece que estos momentos de crisis le han funcionado en los últimos años a la Unión Europea para hacerlo, pero bueno, ya digo, hay unos riesgos enormes, tanto externos como internos, ¿no? Lo que comentabais antes de la polarización, ¿no? Que es algo mundial, pero dentro de la Unión Europea lo vemos también, y que la polarización puede hacer saltar por los aires toda la construcción europea, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que es de esos momentos que son decisivos. Es decir, si no se va hacia adelante, no habrá una Unión Europea fuerte en el futuro, desde luego. Y antes Esteban nombró Latinoamérica y quisiera preguntarte en este debate sobre la autonomía estratégica, todo este tablero que un poco dilucidaste vos, ¿qué pieza ocupa en la visión europea Latinoamérica? Claro, aquí también hay otra cuestión, ¿no? Que está encima de la mesa, y no, que por ejemplo ahora la administración Trump ha recuperado, ha dicho, bueno, China, ¿no? Ha ganado mucha influencia en general en el continente americano, ¿no? Y en particular en América Latina, y esto no puede ser, ¿no? Y aquí parece ser, ¿no? Que la administración Trump va a ser más agresiva aquí, ¿no? En intentar, digamos, ganarle terreno a China, ¿no? Las relaciones con los países en América Latina. Veremos cómo, ¿no? A lo mejor es esa visión transaccional, de imposición ¿no? de acuerdos, etcétera. O, pues, como el caso de México, la imposición de amenaza a través de aranceles, etcétera. Veremos cómo se traduce esto. Y ahí lo que dices, pues la Unión Europea, supongo que aquí también juega un papel importante, lo que decíamos antes. La Unión Europea se maneja de forma mucho más, o sea, está mucho más cómoda eh, con ese orden que ya no existe, ¿no? El orden liberal basado en reglas, el multilateralismo, etcétera. Y bueno, pues puede ser, ¿no? Ese reducto que quede todavía de ese orden basado en reglas, la Unión Europea el que pues, pueda en determinados contextos manejarlo. Y creo que digamos, a través de Mercosur también se puede plasmar esto, ¿no? Es decir, cómo la Unión Europea y Mercosur llegan a una alianza que se intenta presentar, veremos, ¿no? Como un win-win en el que pues, los distintos países de Mercosur no tengan que estar permanentemente en el binomio China-Estados Unidos, y que puedan pues, tener un tercer mercado al que exportar. A su vez también, para ver este acuerdo, ¿no? Como un win-win, la Unión Europea promete inversiones, ¿no? También en Mercosur. Y bueno, a la Unión Europea también desde esa perspectiva le sirve, ¿no? Este acuerdo como un de risking, ¿no? Es decir, de reducir su dependencia, sobre todo Eso. en minerales críticos de Rusia y sobre todo de China, etcétera, ¿no? Pero lo intenta plasmar como una alianza, como un win-win, ¿no? Es decir, es un acuerdo en el que, bueno, este es, digamos, el relato, ¿no? En el que ganamos todos. Y rompe por completo, ¿no? Este acuerdo rompe por completo, ¿no? Rompería por completo con la nueva lógica, ¿no? Más imperialista del siglo XIX, ¿no? De Trump, no, yo llego aquí, soy
digamos, la potencia más fuerte del mundo, tú dependes de mí, yo te impongo las condiciones, ¿no? Es decir, no hay ningún tipo de consenso en ese liderazgo, sino lo que hay es una imposición que a largo plazo realmente lo que hace es debilitar esa relación, ¿no? Yo creo que en ese sentido, creo que por mucho que cambien, digamos, las coordenadas, ¿no? De cómo se negocia a nivel internacional, de las relaciones internacionales, es verdad que ese tipo de acuerdos lo que hacen es romper la confianza, ¿no? Y romper, digamos, ese liderazgo de consenso. Y bueno, la Unión Europea ahí, pues integrando, ¿no? Con determinados acuerdos que se presenten como un win-win, pues puede generar liderazgos que son muy importantes y puede arrastrar, ¿no? A otras regiones del mundo hacia ese centro, ¿no? Productivo, tecnológico, etcétera, que podría ser, ¿no? La Unión Europea. Aquí habría que ver también, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros desde Argentina, ¿no? Es decir, cómo se ve este acuerdo, si se ve de forma beneficiosa, si no, si se ve con a lo mejor muchos grises, porque, bueno, ¿no? Y esto se ha planteado también aquí, ¿no? Bueno, a lo mejor no ganamos tanto, a lo mejor ellos tampoco ganan tanto. Digamos que puede haber muchos grises todavía, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo interesante también es, desde el punto de vista de la Unión Europea, cómo intenta el seguir tejiendo esos acuerdos multilaterales de win-win en el que todos ganamos y en contraposición a otros liderazgos como el de Estados Unidos, que ahora mismo es todo lo contrario, ¿no? En esta oportunidad, ¿vos crees entonces, o infiero que sos muy optimista respecto de que se va a aprobar por parte de la Comisión Europea? Digo, nosotros tuvimos un acuerdo en principio de 2019 Claro. que se empantanó por completo. Infiero de tus comentarios que esta vuelta sos más optimista, que va a tener ese apoyo de el Consejo y la Comisión y el Parlamento y todo el proceso de ratificación que está por delante. Sí, a ver, probablemente el mayor problema va a ser a nivel nacional, ¿no? Porque después también hay los sectores de intereses, después ¿no? Cada país tiene que venderlo internamente, pues Francia tiene que venderlo internamente, a lo mejor tiene muchas presiones de determinados sectores, el sector agrícola, puede pasar en otros países también, y eso a lo mejor lo que puede es tumbar el acuerdo en última instancia, ¿no? O a lo mejor que pues se exijan reformas que, bueno, pues a lo mejor son imposibles para llegar a un acuerdo, pero en principio creo que se ha avanzado tanto que va a haber un esfuerzo muy grande para no dejarlo caer. Es muy probable que no. Y sobre todo en este contexto en el que se necesita entender puentes de alguna manera. Entonces, yo creo que sí, que es muy probable que vaya hacia adelante, salvo que haya algún tipo de cisne negro también, ¿no? Pues, alguna victoria pues, de algún gobierno tanto por el lado de Mercosur como por el lado europeo, que pueda torpedear el acuerdo, ¿no? Creo que es interesante pensar en este contexto de alta incertidumbre que estamos viendo en el plano internacional y de una necesidad de Europa y sus líderes de pensar más estratégicamente y con la geopolítica por encima de los intereses sectoriales y comerciales. Me parece que el discurso que dio Macron eh, hace un tiempo, donde justamente mostró la importancia a los franceses de que se necesitan medidas extraordinarias en tiempos extraordinarios, bueno, y que pensaba en un rol de Francia mucho más activo internacionalmente. Creo que es un driver que puede facilitar la aprobación del acuerdo y donde Macron de una vez por todas, bueno, no quede preso de los intereses de los productores franceses, que siempre ha sido el peso, y bueno, y un rol de liderazgo asuma el costo de decir, bueno, más allá de esta crítica interna y estos perdedores, es una cuestión estratégica para Europa, y creo que, bueno, estos meses del 2025 pueden ser favorables para que eso suceda y este despertar geopolítico de Europa también impulse acuerdos de largo plazo de asociaciones que van más allá de las pérdidas transaccionales y sectoriales que siempre han trabado el acuerdo. Bueno, Juan, hemos llegado al final y claramente hemos cumplido con tener tu visión del escenario de riesgos. Ha sido un placer tenerte con nosotros en Risky Talks y tener esta linda charla. Me queda decirte que te esperamos pronto nuevamente para seguir conversando, si te parece. Bueno, pues un placer estar aquí, la verdad, y conversar de estos temas con vosotros. La verdad es que siempre es un placer, ¿no? Y bueno, yo encantado de participar cuando queráis conversar, por supuesto. Gracias, Juan, por tu tiempo y bueno, seguramente, como dijo Ezequiel, te seguiremos molestando para institucionalizar este diálogo birregional que hemos comenzado en el día de hoy, así que un placer y estamos en contacto. Has sido muy claro en tus ideas y muy provocador también, así que les dejamos a los oyentes un material de lujo. Para quienes nos escuchan, agradecerles como siempre y no se olviden suscribirse, dejarnos sus comentarios y compartir este podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio de Risky Talks.